Bienvenidos a este podcast dedicado a platicar de manera resumida y digerida libros y novelas en español. Mi nombre es Magos Lalo, explorador del conocimiento, y seré quien los guíe en esta aventura llamada Sandeces Imperiales, libros resumidos. En nuestra flota de exploración alterna no contaremos con el Astarte Oscuro ni el Sargento Turok, que ellos tenían otras cosas que hacer. Así que vamos a presentar a nuestra nueva compañera de esta flota de exploración alterna, Selene. ¿Puedes entrar? Hola, hola. Oli. Y nuestro siguiente, que es el más importante integrante de esta flota, es el tío Robert. El tío Robert nos quiso invitar cafecito y galletitas. ¿Puedes entrar? Wow, qué lujo. Sí, normalmente no ofrecemos alimentos. Lo sé, Porque no. Me siento muy, muy especial. Yo sé que es la primera vez que veo esto. Así es. Mm, Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y ¿nos podrías platicar quién eres, qué te gusta, cuáles son tus intereses? Bueno, yo me presento. Mi nombre para este podcast seleccionado es Selene. Viene de la mitología griega. Selene es el nombre de la diosa de la luna. Y bueno, de ahí empezó realmente mi gusto por la lectura, porque todas estas historias dentro de la mitología griega y cómo explicaban la humanidad, pues me parecía súper, súper interesante desde muy pequeña. Y pues nada, tengo una apreciación por la lectura, por las artes, en general mucho como todo tipo de historias, ficción, etcétera. Entonces, por ello me pareció muy interesante venir aquí y aprender un poquito más, porque la realidad es que el tiempo no alcanza para leer todos los libros y existentes que hay. Entonces, cuando alguien te lo comparte, pues qué mejor. Así es. Sí, de hecho, por eso te invitamos, pasamos por ti en nuestra navecita. Y bueno, nada más para los que nos lleguen a escuchar, este podcast está dedicado a platicar de libros de ciencia ficción en general, y los vamos a resumir y los vamos a platicar. Para todos aquellos que no tengan tiempo de leer o no tengan mente, o lo muy común, que creo que estábamos platicando de eso tú y yo hace ratito, de que nada más no nos podemos concentrar con un audiolibro. Eh, Exacto. se, se vienen ideas a la cabeza y ¡piup! Adiós, y ya sepa dónde quedaste. Entonces, como a mí me interesa mucho esto, pues yo creo que sí estaría divertido empezar a platicar de libros. Bueno, voy a hacerte otra pregunta, Selene. ¿Conoces algo de Warhammer? Realmente no, lo conozco como de oído, de escuchar a gente hablar de ello. Lo primero que se me viene a la mente son como juegos de mesa, porque en donde vivo, en Montreal, he visto como tiendas dedicadas a esto y te asomas y parece todo un mundo intenso, inmenso, pero no sabía que venía de libros. Entonces, pues es lo único que conozco realmente es como de lo que escucho a personas hablar sobre ello. De hecho, es al revés. Todo empezó con los juegos de mesa. En Ah, yo los pensaba que los juegos de mesa se basaban en libros. No, de hecho, eso es lo que hace súper interesante. Un día platicamos nada más de eso. Todo empezó como un juego de mesa, y era, de hecho, un juego de mesa tipo Dungeons and Dragons. Y luego, porque esta compañía que se llama Games Workshop, son ingleses, ellos querían trabajar con Tolkien, bueno, no, con la familia de Tolkien, para hacer el juego de mesa El Señor de los Anillos. Y cuando estaban haciendo todo eso, en los 80 se estaba volviendo muy de moda Ujú. la ciencia ficción. Y empezaron a crear, dijeron, bueno, vamos a hacer una contraparte de todo lo que es Dungeons and Dragons, vamos a hacerlo del futuro.
Entonces ellos empezaron a hacer monitos y uno de los creadores dijo, es que para que la gente se pueda meter a jugar en serio, les tenemos que dar historia. Entonces, Mm. de un juego de mesa de guerra, donde tienen monitas, así miniaturas, aventando dados y como que se están, o sea, pues es en la guerra, de ahí salieron, al día de hoy van aproximadamente 2000 libros. ¿2000? Sí, Wow, son muy calma. alrededor de 600 novelas y todo lo demás, los 1400 son como reglas de juegos, reglas para cada una de las facciones y cada uno de esos, pues vienen historias y que esas historias te dan información para que entiendas mejor lo que está pasando en el universo. Es un universo grandísimo. Entonces, en nuestro podcast principal de Sandes Imperiales, ahí estamos platicando como que la historia o el lore, ya ves que es pues, muy de moda esa palabra, el Sí. lore de Warhammer en general. Y aquí Mm. yo lo que voy a hacer va a ser un pequeño experimento donde yo te voy a tratar de platicar las novelas de Warhammer, pero sin que conozcas de Warhammer, Ok. porque son unas novelas muy, muy padres de ciencia ficción. No tienes que conocer todo. Se volvió ahorita como un culto donde si no te sabes el santo y seña del monito tal, como Star Wars, de que si no Ah, ok, sabes quién ok. es el Jedi pelón de una ceja No entiendes rajada, no. nada. Sí. Y yo creo que pues, realmente Warhammer es un universo súper divertido porque tiene tantas cosas. Así Claro. que yo me quiero dar la tarea de platicarte las novelas como si fueran novelas de ciencia ficción. Ok. ¿Sale? Sí. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con una de las novelas que yo creo que también funciona como el arranque de la historia de lo que es Warhammer. Este, vamos a hablar, se llama La Última Iglesia. Ujú. Eh, este libro, te voy a dar así como que un pequeño resumencín. En este libro estamos hablando, se trata de cómo, de la última iglesia, obviamente, así el título, Ujú. pero en la tierra, en el pasado, entre comillas, imagínate que esto es 20,000 años en el futuro. Entonces, Sí. en esos 20, del día de hoy, que estamos en el 2025, ahorita, imagínate que esto está ocurriendo en el 22, en el 20,000, 2025. No, 22,025, perdón. Ah, y Eh, yo, ¿cómo? sí, no, yo soy malo para eso. Entonces, imagínate que la humanidad avanzó tipo Star Trek y tipo Star Wars, y luego se vino unos cataclismos horribles entre que la inteligencia artificial se volvió en contra de la humanidad y empezó a haber ataques en todos lados, pues la humanidad tuvo un cataclismo muy fuerte, cayó en su, o sea, te cuenta que se fue a un mundo súper retrógrada como tecnobárbaro, tipo Mad Max, Sí. y de la nada aparece un ser que le llaman el emperador de la humanidad. Y este tipo se toma la tarea de empezar a unificar la Tierra otra vez. Pero en su misma campaña, además de estar unificando y matando a todos como los señores de la guerra que hay, todos los Ujú. tecnobárbaros, él también está destruyendo todas las iglesias, todas las creencias. ¿Por qué? Él, él dice, él explica, o sea, bueno, en este punto no saben. El, Ok. el emperador simplemente está buscando unificar. El único rumor que hay es que está destruyendo las iglesias porque quiere unificar a todos y él dice que las iglesias generan división porque Ok. las creencias chocan unos contra otros. Entonces, ¿me puedes hacer un favor? Sí. Y en este punto llegamos donde el emperador ha unificado casi toda la tierra. Ha tumbado a todos esos, como tipo, entre comillas, gobiernos tiranos y todos los señores de la guerra.
y quedan pocos bastiones y quedan pocas iglesias. De hecho, entonces, ¿puedes hacer un favor y leer el siguiente texto? Terra se encuentra al borde de la unidad. Los ejércitos del autoproclamado emperador de la humanidad han librado sangrientas guerras para someter a todo el planeta a su dominio, erradicando cualquier vestigio de religión y culto proscrito de esta utopía ahora secular. Pero ni siquiera los poderosos guerreros del trueno pueden intimidar a Uría o Lataire. ¿Lo dije bien? Sí. Último sacerdote de la Iglesia de la Piedra Relámpago. Mientras lleva a cabo sus rituales vacíos, y solo un último visitante completamente inesperado puede traer alguna esperanza de una posible reconciliación. Perdón por el vacíos y vacíos. No lo edité No es bien. así, yo pensaba que era para agregar así como drama, vacíos y vacíos y vacíos. No fue mala edición. Pero bueno, entonces, esta es una radionovela. Les paso aquí el tip que lo pueden buscar por YouTube y lo pueden buscar así como La Última Iglesia o el The Last Church. Está muy padre. Es una discusión de un sacerdote con un extraño donde están discutiendo de la existencia de la religión, de cuáles son sus beneficios y cuál es lo que está en contra, qué es lo que no le ayuda a la humanidad. Lo pueden buscar en YouTube, dura alrededor de 1 hora y media, pero aquí se los vamos a resumir. Entonces, todo empieza en una noche tormentosa, donde está en la iglesia del trueno y se acerca un extraño. Está el padre esperando dar su misa de medianoche, y en eso llega el extraño. Perdón, el extraño se acerca y le dice, no, pues buenas noches, ¿vienes a misa? Y le dice el extraño, no, yo de hecho vengo a platicar con usted. Y le dice, bueno, pero entonces dame chance de prepararme para dar mi misa y ya con eso, y ahorita después de la misa te puedo hacer caso. Le dice, no, realmente nadie más va a venir. Yo voy a ser el único asistente. Y el padre le dice, pues no creo, o sea, se me hace raro. Yo pensé que mis sermones no eran tan malos. Y se ríe, y el extraño pues, se ríe con él y le dice, no, la verdad es que no creo que nadie vaya a venir. El padre pues se le queda viendo y sigue a, preparándose y le dice, ¿por qué no mejor? Le dice el extraño, ¿por qué no mejor vamos a platicar? El padre le pregunta, se sienta al lado de él y le pregunta, bueno, ¿tú quién eres? Le dice, mira, mi nombre no importa, pero me puedes llamar Revelación. El padre le dice, oye, pero ¿por qué Revelación? Dice, en un momento lo vas a entender. Eh, ¿De qué quieres discutir? Le pregunta el padre. Y el padre le empieza, el hombre le dice, oye, ¿por qué sigues sabiendo que hay toda una campaña en contra de la religión por parte del emperador? Tú sigues intentando, o sea, sigues aquí, sigues dando una misa. Y le dice, no, pues, pues porque yo creo que la religión es algo que necesita la humanidad. Es quien viste, quien pone ¿cómo se llama? Como los caminos para una vida virtuosa. Ok. Y el hombre le pregunta, sí, pero yo creo que, yo realmente creo que pues la iglesia y la religión no tiene muchas cosas buenas para ofrecer. Sin embargo, antes de empezar nuestra discusión, me gustaría conocer primero esta iglesia, qué hay
o por qué estás aquí, me gustaría aprender qué está pasando aquí. El padre se le queda viendo extraño, se le queda viendo al extraño así como con duda de que, oye, pues vienes así como que afrentoso y Ujú. ahora quieres aprender. ¿Y tú qué? Ajá. Ajá. Y el padre le dice, bueno, está bien, sabes, aquí esta es una iglesia donde aceptamos a todos y siempre voy a estar dispuesto a aprender. Le dice que la iglesia del trueno, la iglesia ha sido, es una de las iglesias más importantes de esa zona. eh, y es tan importante esa iglesia porque tiene uno de los frescos sobre un santo, que una mujer pintora llamada Isadula hizo una pintura sobre un santo que mató a un dragón que estaba acechando a una ciudad, que es la ciudad donde están. En la tierra le dice, bueno, y le dice, sí, pero sabes que eso no es real, le dice Revelación. Le dice, pues tal vez no sea, o sea, es una, ¿cómo se dice? Cuando te dan como un ejemplo Como, que dicen los padres, no, una sermón, no. parábola. Ejemplo, sermón. Sí, como un sermón, como una parábola. Ujú. Y le dice, es como una parábola, o sea, están hablando de que un santo bajó a salvar la humanidad de los ataques de un horror, de algo terrible que estaba pasando en ese pueblo. Y entonces le dice, bueno, esta es la pintura que hizo el Isadula, una de las más grandes pintoras, y pues, y le dice, le pregunta a Revelación, oye, ¿por qué dices que es una pintura pues, divina o santa? Dice, pues no puedes ver qué tan magnífica es. Es una cosa increíble que solo algo divino, un Dios pudo haber inspirado a una persona para pintar esto. Mm, Y Revelación le contesta, le dice, yo la verdad no creo eso. De hecho, se me hace un poco insultante al artista no. que su habilidad que obtuvo tras tantos años de estar trabajando para mejorar, se lo achaques a una gracia divina. O sea, la verdad no le veo. Me dice, sí, pero puedes ver cómo, o sea, cómo llegó la inspiración. Tal vez el Dios no llegó a tomar de su mano y pintar por ella, pero sin una Ujú. inspiración divina no pudo haber logrado algo tan maravilloso. Entonces, Revelación le dice, ¿sabes? Pues yo no creo, a mí se me hace se me hace falso bajarle las habilidades a un artista que haya sido únicamente por inspiración de un dios, ¿sabes? Dice, están en este mundo, dice, existen en unas, eh, ay, ¿sabes cómo se dice en español trench? De que Marianas Trench. ¿Como trincheras o cómo? Sí, pues sí. Eh, entonces, lo que platican es que en una parte del mundo existe como una trinchera así de kilómetros de profundidad donde un gobierno estuvo construyendo a todos los reyes que cayeron en la guerra para defender esa ciudad. Y si no era, lo que hicieron fue algo increíble y maravilloso. No ha habido arma, no ha habido desastre natural que haya podido destruir esos, esos bustos gigantescos que se construyeron. Y no hubo ninguna intervención divina. A diferencia, o sea, entonces tú dices que está esto, que es indestructible, que es increíble, y que dices que la pintura de Isadula es algo que se creó por una, obra divina. Y nadie sabe cómo llegó ahí. ¿La pintura? Ujú. No, la pintura la hizo precisamente para esa iglesia. Ya, ya, ya. O sea, ella lo hizo, pues. Ajá. Sí. O sea, ella llegó y pintó en esa iglesia, ese fresco,
Y pues el padre le dice, no, pues es que fue una inspiración divina y el tipo, la revelación, le dice, no, pues la verdad, no creo que haya sido, o sea, yo creo que Ah, fue ya, o ella. sea, él está dudando, ajá, está dudando que haya sido, o sea, que a través de ella sea como esa divinidad o Así etcétera. es. O sea, para él es como, no, es una humana, no, Sí, o sea, el padre es que fue un conducto de Dios. Y el emperador dijo, no, ni madre, o sea, fue el esfuerzo de ella. claro. Se fueron años de Mm, entrenamiento y dice, tú eres un historiador como yo. Y el padre le dice, no sabía que eras un historiador. Le dice, sí, la verdad me gusta mucho la historia. Por eso vine a esta iglesia, para aprender de la historia de esta iglesia. Y conozco a esta pintora y fueron años de trabajo de esta mujer antes de llegar aquí y de lograr esto. Además, te quiero preguntar una cosa. Tú dices que fue inspiración divina, sin embargo, todos sabemos que esto fue una comisión. O sea, la iglesia le pagó para que viniera a hacer esta pintura. No nació de su corazón. Entonces, no es que esté mal, y le dice revelación. Dice, no es que esté mal, simplemente difiero que haya sido una revelación. Y el padre le dice, bueno, pero ¿por qué la escogieron a ella cuando habían muchos más pintores más reconocidos? Entonces, cuando están haciendo ¿cómo se llama? La plática, ujú. le dice el padre, bueno, no vamos a llegar a ningún punto, mejor te voy a llevar hacia a otro lugar. Y le invita, le dice, primero vamos a tomarnos un drink para poder platicar más a gusto, porque al parecer no va a llegar nadie. ¿Ah, El sí? padre lo Mm. lleva, se van hacia como una cocinita y saca un vino y se lo sirve le dice, bueno, ¿por qué quieres aprender de esta iglesia? ¿Cuál es este, cuál es tu intención? Y le dice Revelación, es que has escuchado de la existencia del emperador. Dice, sí, y sabes qué está haciendo. Dice, sí, está, además de unificar la tierra, está buscando tumbar todas las religiones. Y dice, Mm. entonces, ¿por qué sigues aquí? No sé si sepas, pero esta es la última iglesia que queda en tierra. Dice, wow, no sabía que fuese tan duradero. Le contesta el padre y dice, no, pero no entiendo por qué sigues aquí. Si sabes que va a llegar un momento donde el emperador va a aparecer y lo va a destruir. Y le dice el padre, mira, sinceramente, yo estoy aquí ofreciendo paz, comprensión y amor a aquel que lo necesite. Mm. Y pues voy a estar aquí hasta el último de los momentos, porque es lo que me pidió mi Dios, mi Señor. Revelación le pregunta de que, pero ¿cómo sabes que un Dios te pidió eso? O sea, es lo que yo no Ujú. entiendo. Le dice, es que yo tuve una visión, yo lo vi, yo hablé con él. Y dice, ¿me puedes comentar? Y dice, la verdad no. Preferiría no hacerlo porque es algo que me duele mucho y me hizo mucho daño. Oh. Pero te puedo platicar cómo es que se fundó esta iglesia y cómo tanta gente se vino a creer de esta iglesia. Entonces caminan y se lo llevan a donde tienen como un obelisco. ¿Sabes qué es un obelisco? Sí. Está un obelisco negro y le dice, mira, este fue el obelisco eh, que hizo la fundación de esta iglesia. La razón es que antes de que se construyera la iglesia estaba el obelisco aquí y hubo un hombre ciego que se había perdido, cayó una tormenta horrible y conforme va avanzando, el único lugar donde se puede salvar, o sea, perdón, ¿cómo se llama?
Cuando el área donde te proteges de la intemperie, donde te puedes resguardar. ¿Como un bunker o como...? No, o sea, es que imagínate, el tipo va caminando así en una pradera y cae una tormenta de nieve. Y lo único que hay es ese obelisco. No hay Okey, para árboles, no hay nada. resguardarse, ajá, Ándale. okey. Entonces, se resguarda contra o sea, se pega al obelisco de un lado, ponle que del lado derecho, y el aire estaba entrando del lado izquierdo. Y pues el hombre, aparte de ciego, era viejo, o pues ya, aquí ya quedé. De pronto cae un rayo sobre el obelisco, todo se pinta de color azul y el hombre se hace para atrás la, y siente cómo calor empieza a emanar de esa piedra. La tormenta pega fuertísimo por varias horas, pero esa piedra se mantiene su calor y Mm, salva al viejo y el viejo puede ver cómo se empieza a iluminar todo de azul y cómo se empieza a protegerlo de la tormenta. Después, cuando la tormenta termina, el viejo se levanta sin dolencias y corre al pueblo para decir el milagro que acaba de suceder. Eh, Revelación se le queda viendo al padre y le dice, a ver, ¿no me has dicho que el viejo era ciego? ¿Cómo es que vio todo eso? Y le dice el padre, es que ese es el rollo. Fue un milagro porque le quitó sus dolencias y le regresó la vista. Revelación se le queda viendo, así como que voltea a ver a la piedra, la toca, le dice, ¿sabes? Esto es basalto. No sé si sepas, pero el basalto se utilizaba, o sea, esto le dice Revelación al padre. El basalto se utilizaba en la antigüedad para curar dolencias. Además, tiene propiedades férreas y atraen truenos. Tienen un color azul, por eso puede haber salido el trueno azul. E igual la ceguera del viejo no nació con esa ceguera, sino tenía ceguera de un trauma. El padre lo voltea a ver molesto y le dice, oye, ¿me estás diciendo que mis creencias son una farsa? Y le dice Revelación, no, o sea, simplemente estoy tratando de tomarle lógica. La verdad no se te hace extraño que mágicamente el viejo se haya levantado y y ha le, ido como si nada. y le dice el padre, precisamente por eso es un milagro, porque es algo que no puedes esperar. Mm. Y le dice Revelación, pero pues, ¿no crees que esto sea como que una buena suerte y que por predisposición de sus creencias crea que haya sido un milagro? Y el padre le dice, ¿sabes qué? Estás forzando una lógica. Tienes que aceptar que los milagros existen. O sea, una coincidencia, puede ser una coincidencia, pero pues una coincidencia, a fin de cuentas, es algo que no es común que suceda, ¿sabes? Sí. Entonces ellos regresan al regresan ¿Iglesia? sí, o sea, de cuentas se salen de donde tienen y se sientan y le muestra, y dice, mira, esto va a poder ayudar. Este es mi libro como mi Biblia, donde me está mostrando cómo seguir, Mm, cuáles son eh, las reglas que debemos seguir perdón, las reglas que debemos seguir para ser un buen hombre. Y le dice Revelación, pero ese libro yo lo he leído y sinceramente creo que ese libro no te trae buenas costumbres, sino trae engaños.
hace que la gente cobije la ignorancia. Y el padre le dice, pero ¿por qué dices eso? O sea, ¿qué tiene? Dice, si este libro lo que muestra es el amor a la humanidad. O sea, las parábolas que muestran es como el amor de la humanidad puede sobrepasar lo malo. Y dice, la verdad, yo siento que son como, es una manera de esclavizar el conocimiento humano, donde tú, eh, donde no permiten, o sea, la ignora, te invita a la ignorancia, en lugar de creer y buscar la razón por la que suceden las cosas. Este libro te dice que sucede por los designios del Señor. Y eso invita a la ignorancia, en lugar de tú buscar una forma, por ejemplo, Razonar un poquito el por qué. Lo sí, acepta simplemente porque así tiene que ser ella. ajá, como lo voy a poner así medio fuerte el ejemplo, pero como cuando una persona va al hospital, entra al Ujú. quirófano por 10 horas, sale la persona de la operación bien, entre comillas, y la familia dice, ay, todo esto gracias al Señor. Y el doctor, güey, estuve 10 horas metido ahí. Claro, Eh, o sea, y la gente, y pues hay gente que dice eso y que no creen que sea todo el trabajo que hizo el doctor, sino creen que mm, fue porque el Señor así lo dijo, así lo... Y eso es lo que dice el... Sin embargo, el padre, cuando le pone ese ejemplo, el padre le contesta ya molesto. Le dice, oye, ¿por qué insultas a mi libro? Este libro sagrado. ¿Sabes? Este libro fue el que me ayudó a mí y a millones de personas a volverse mejores hombres, mejores humanos. Nos ha ayudado a seguir una guía de voluntad, o sea, por la voluntad de creer en algo más grande de nosotros, nos ha ayudado a ser buenos a aquellos que hayan servido. Y le dice, le pregunta el padre a Revelación, ¿qué sucederá cuando tu visión de la humanidad se vuelve una realidad? O sea, donde ya no haya creencia, donde tú dices que una de las grandes separaciones de la humanidad son las distintas religiones, ¿verdad? Digamos que quitas eso, ya no hay esa separación. Ahora, ¿quién, contra qué se van a volver? O sea, ya cuando claro. no hay una esperación, y el padre dice una frase bien fuerte, dice, cuando los dioses, o sea, va a llegar un punto donde no vamos a creer en ellos, en los dioses. Y tú quieres que la humanidad crezca sin dioses y vaya creciendo tanto. Llega el punto donde, como no tienes una creencia en un Dios, tú te vas a creer un Dios, porque tú eres lo Mm, máximo que ujú. existe. No hay algo arriba que te esté vigilando. Dices, pues yo designo, yo soy quien decide. Y el padre dice una frase muy, muy fuerte que dice, cuando los dioses chocan, las galaxias arden. O sea, no es la, la religión lo que lo Mm, va, o sea, no porque dejes quitarla, porque quites la religión, la gente se va a dejar de pelear. Es la naturaleza del humano. Y le dice, no, pues yo no creo, le dice Revelación, oye, pues es que tú nada más encuentras excepciones a mis argumentos. Nunca me dejas medirlos. Tú solo lo pones todo de una manera muy, muy, ¿cómo se llama? Efímera. Le dice, bueno, ¿sabes? Acompáñame otra vez. Te voy a invitar a un pisto mejor. ujú. Este pisto es, bueno, este drink es tan viejo y te voy a platicar mi historia de cómo yo conocí a Dios.
Saca el vino, le platica el padre que ese vino era cuando él era niño, que su padre se lo regaló, su papá. Y le dice el padre, cuando mi papá me regaló Uriah, me regaló el vino, me dijo que era para cuando yo me casara. Y le dice Revelación, entonces, ¿por qué todavía lo tienes? Y dice, pues, ¿por qué crees que soy padre? La verdad, yo era una persona muy caótica desde niño. Me dice, yo, pues, me gustaría platicar, y empieza el padre a platicar su historia. Me dice, yo cuando era niño, la verdad te quería decir que tengo una historia muy tortuosa o de mártir, pero la verdad, no, la verdad, vengo de una familia de mucho dinero, teníamos muchas tierras. Yo de niño, como sabía que tenía poder en esa tierra, pues era un niño malo. Hacía desmadre, no le permitía o sea, que la gente me hiciera nada, me metía en problemas y pues le hablaba a mi papá para que me sacara. Entonces, conforme fue avanzando, cuando fui creciendo, pues yo no conocía las reglas y empecé a escuchar sobre el emperador. El emperador y sus legiones del trueno, los Thunder Warriors. Y empecé a escuchar cómo el emperador estaba arrasando y uniendo todos los estados. Y yo decía, pues este es otro, ¿cómo se llama? Otro autócrata. Es lo único que es más poderoso que los otros. Pero, y el tipo dice, ¿sabes qué? Yo hasta ese punto, cuando estaba en mi adolescencia, pues yo sentí una rebeldía, pero no sabía contra qué. Y cuando vi que estaba el emperador haciendo estas campañas, dije, ya sé contra qué. Yo lo veía como algo malo, como que el emperador estaba haciendo algo malo, que era pues otro emperador, otro tirano, y que estaba subyugando a toda la población a su control. Entonces, el tipo va con su papá y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a viajar. Quiero ver el mundo, quiero ver qué está pasando con esto del emperador. Y los padres, como pues son papás, dijeron, sí, está bien. Le pusieron un escuadrón de mercenarios y le dieron su carrito. Sobres, vayas a viajar, mijo. Entonces, conforme van viajando alrededor del mundo, ellos empiezan, se supone que están en Turquía, empiezan a viajar alrededor del mundo, empiezan a ver que todos los pueblos ya no están en guerra, todos tienen las banderas del emperador. Sí puedes ver que hay aquí una bandera roja como con un halcón Sí. y otra acá con otro, sí, con dos cabezas. Ujú. Esos son la insignia del emperador. Y veías que la gente estaba feliz de que el emperador había llegado y los había salvado. En ese entonces, antes de que llegara el emperador, Qué loco, era, ¿no? Porque, bueno, era, sigue sí, con la dime, historia. dime. No, dime. No, pues es que solo me suena chistoso que como que el emperador tiene esta visión, pues no atea, pero tal vez contra la fe predicada, Ujú. y al mismo tiempo lo medio que lo ven como un dios. Sí, la gente lo está empezando a ver como pero el mismo emperador dice, yo no soy un dios. Ah, O sea, literal, o sea, él sabe sí, que la gente lo está viendo así. sí, y dice, no soy un dios y si tú crees que soy un dios, te mueres. Y literalmente los mata. Ay, qué difícil el Sí, señor. sí, el tipo es duro, pero balanceado, ¿cómo decirlo? Justo. Okey, o sea, tú estás en pro de él, eres team emperador. Sí, pero después te platico porque son las peores razones, la verdad. Ay, en Eh, serio, por la armadura y la Porque por su cabellera hermosa. ah, No, entonces, la gente pues lo ve, o sea, no lo ve como un dios, pero lo ve como un salvador. O sea, ujú, imagínate esto, lo voy a poner en un contexto bien, muy, muy feito, pero imagínate la situación que está pasando ahorita ahí en Medio Oriente, ahí en Gaza y Israel. sí, E imagínate que llega de la nada, aparece un cabrón con un arma, o sea, independientemente de su apariencia, pero aparece un cabrón con un ejército imparable
y calma a los dos y los une. A chingazos, pero los une. De que ya estuvo buenos putazos, mata a todos los militares y a todos los que están como incitando la guerra, los mata a todos. Destruye todas las armas y a la gente, a la civil común y corriente le dice, ya no hay guerra, ya pueden continuar sus vidas. Y les entrega alimentos y con sus ejércitos el emperador empieza a reconstruir las ciudades, ayudándole a la gente a que reconstruyan su vida. Y el emperador empieza a formar gobiernos de que, ¿sabes qué? Vamos a entrevistar a toda la gente, vamos a encontrar al mejorcito y a ese lo vamos a poner de gobernador, pero me va a estar rindiendo cuentas a mí. Y si se pone loco, le mando mi ejército otra vez para bajarle de huevos. El tipo no tiene visión de que, puros vatos, no, pone gobernadores, pone al mejor, no le interesa quién. Entonces, pues la gente, imagínate eso, o sea, llevas años, o sea, siglos, décadas en guerra, donde no sabes si un día para otro va a llegar un escuadrón de cabrones, de rebeldes y te van a esclavizar. Y llega el emperador y mata a todos esos güeyes y te dejan retomar una vida de paz. Pues entonces la gente está bien feliz, ¿no crees? Claro. Entonces el emperador, perdón, Uraya, el padre, cuando está joven, empieza a visitar todas estas ciudades y ves que la gente está muy feliz. Y conforme va viendo, ve que hay esculturas de sus Thunder Warriors. Los Thunder Warriors los ven como los máximos salvadores, como los caballeros en la Edad Media, así los tenían. Y contaban leyendas de ellos de que eran unos monstruos de casi 3 metros de altura, en armaduras gigantes, con armas monstruosas y que iban arrasando sin parar, o sea, iban a guerra sin parar. Pero ellos dejaban a los civiles, salvaban a los civiles, sacrificaban sus vidas por civiles, que eso tenía décadas que no se veía en la humanidad. Por eso la gente los quería tanto y le levantaban estatuas, porque los veían como sus salvadores. Entonces, Uraya pues iba para todos lados y veía que todo el mundo los amaba, pero él seguía con su sentido de la rebeldía. Entonces, conforme iba en sus viajes, encuentra que hay un bastión donde están los Thunder Warriors. El tipo, bueno, una cosa que se me olvidó decir, Uraya en ese toto era un alcohólico y un mujeriego. Era un desmadre, el vato apostaba su dinero, era un desmadre. De esos rebeldes sin causa. Y entre comillas, su causa era ir en contra del emperador, porque él, según él, sabía que era un tirano, que eso que estaba salvando a la gente era puro pedo, según él. Ajá. Entonces, cuando llega al bastión, ve que está un grupo de los Thunder Warriors, un escuadrón de los Thunder Warriors. Obliga a sus mercenarios a que lo lleven ahí y los empieza a insultar, de que ustedes son unos esclavos, de un esclavo del emperador, no tienen, ¿cómo se llama? Voluntad propia. Y se empiezan a acercar los Thunder Warriors. Y pues ves, así como se ve en la imagen, pues eran unos monstruos de casi 3 metros. Obviamente los mercenarios que iban con este hombre que estaba perdido en alcohol, se escaparon y lo dejaron solo. Uno de los Thunder Warriors se acerca para verlo mientras él lo está como que insultando y le escupe. Entonces el Thunder Warrior lo toma del cuello y el Uraya lo empieza a golpear y a patear. Pero el tipo está tan grande y su armadura tan pesada que sus manos y sus pies empiezan a sangrar, donde no le hace nada. Entonces empieza a gritar que lo suelte. Para esto estaban en una colina, discúlpame, creo que no dije eso. Están aquí en una colina. Ajá. Cuando empieza a gritar que lo suelte, el Thunder Warrior se ríe y le dice, ok, y lo suelta por la colina y lo tira al mar. Ok.
Entonces el tipo de puras puntas se salva, Uraya se salva. Cuando regresa a ver si están los Thunder Warriors, se da cuenta que ya no están, que ya se fueron. Y pues el tipo se va a una ciudad y dice, ¿sabes qué? Me voy a comprar un aeroplano, un avioncito, y voy a empezar a viajar. Tengo que llegar más lejos para ver dónde hay una... Debe de haber un lugar donde todavía esté, donde las garras del emperador todavía no hayan llegado. Y en eso encuentra perdón, es que se me olvidó el nombre de la ciudad. Pero bueno, encuentra otra ciudad, Avalroy. Y ahí es donde ve, empieza a ver, escuchar que hay una conmoción en esa ciudad. Para este punto, Revelación le pregunta, o sea, lo para de su historia y le dice, oye, ¿por qué haces sonar como que el emperador es un tirano? Si tú mismo estás diciendo que es un salvador, estás salvando a la humanidad, ¿no? Estás salvando gente. Le dice, pues, cuando eres joven y estúpido. O sea, yo lo veía como que algo contra qué revelar. Sinceramente, no tenía información. O sea, no sabía, ya sabes, estoy chavo y se me hace fácil. Y en eso le dice, ven el lugar donde está y ven que, perdón, volvemos a la historia, está en una ciudad y en esa ciudad escucha una conmoción y se da cuenta que hay como, van a matar a un tipo que se llama Jabalek. Él estaba, le platican a Uraya, al sacerdote, le platican que que a ese hombre lo acusaron falsamente de que había asesinado a la gobernadora que habían puesto el emperador para esa ciudad, que la había asesinado brutalmente, pero todos decían que era falso. Sin embargo, el ejército del emperador, que eran humanos, no los Thunder Warriors, lo iban a fusilar. Llegan los hermanos y amigos del Jabalek, del tipo que van a fusilar, y le disparan a los soldados. Entonces, pues los soldados se tratan de defender y sin querer le disparan a civiles. Entonces, todos los civiles se van en contra de ellos y los matan. Literalmente los despedazan a los pobres soldados. Se van contra las guarniciones que hay alrededor. ¿Sabes qué es una guarnición? No es arroz y Sí, frijol. sí, claro, sí. Eh, y pues el tipo el Jabalek, empieza a levantar a todos. De que, ay, vamos a rebelarnos contra el emperador. Él no es nuestro jefe. Nosotros vamos a decidir qué hacer. Hay que liberarnos. Y empieza a unir a todos los pueblos aledaños. Toda la gente se empieza a levantar, porque el tipo tenía muy buena, ¿cómo se llama? Oratoria. Y el tipo empieza a levantar a todos y a enardecerlos de que nosotros somos libres, nadie nos va a decir qué hacer, nosotros vamos a poner nuestro propio gobierno. Y toda la gente y los pueblos se empiezan a unir a él. Llega al punto donde hay 50,000 hombres y mujeres bajo el mandato del Jabalek. En ese punto, Revelación detiene al sacerdote y le dice, oye, pero sí sabes que Jabalek sí asesinó a la gobernadora brutalmente. O sea, le hizo cosas innombrables a esa pobre mujer antes de asesinarla. Y le dice Uraya, pues lo aprendí después, cuando ya íbamos al campo de batalla. Pero ya estábamos todos con el espíritu tan en alto que, No había que, vuelta los, atrás. que ya no había vuelta atrás. Toda la gente se fue, o sea, ese ejército de 50,000 hombres y mujeres se fueron a las colinas y al escuchar que se estaba haciendo eso, los ejércitos del emperador, los Thunder Warriors, empezaron a marchar hacia donde estaba ese pueblo. La gente, o sea, el ejército
rebelde, no entrenó, no tenían grandes estrategas, pero ellos decían, con esto, con nuestra creencia, con nuestra fuerza, cómo estaban así levantados en valor, decían, no nos van a parar, es imposible que nos paren. Se postraron, tuvieron una ventaja, y el padre dice, la neta, si hubiéramos entrenado, si hubiéramos tenido un buen general, nos hubiera servido eso de algo, pero pues lo que no estábamos preparados para lo que venía. Conforme están avanzando, llegan a un punto donde está así como que en la cima de las colinas estratégico, y llega el ejército del emperador, los Thunder Warriors, que solo son 5,000 hombres. La gente, el ejército rebelde, empezó a ver de que dice, güey, somos nada más 5,000 y nosotros somos 50,000. No hay manera de que perdamos. Mm. El ejército del emperador se detuvo y ya no avanzó. Estaban esperándolos. La gente empezó a gritarles cosas y a maldecirlos y no hacían nada. Y pues llegó al punto donde los humos se levantaron y la gente empezó a gritar y se lanzaron a la batalla. El ejército rebelde. De pronto, del lado de los Thunder Warriors, vieron cómo se pusieron sus armas en los hombros y se empezaron a escuchar como truenos. Así. Se dieron cuenta que los Thunder Warriors estaban disparando. Sus balas estaban despedazando al ejército rebelde. Los partían a la Oh, mitad. wow. Literalmente estaban viendo cómo estaban explotando la gente alrededor. La gente empezó a ver, no entendía qué estaba pasando. Y el padre, por allá, nomás sintió como algo le golpeó la cabeza y lo mandó al suelo. Empezó a sentir que algo de su nuca estaba sangrando horrible y se empezó a sentir muy débil. Y cuando empezó a ver por todos lados, vio cómo la gente estaba cayendo despedazada y escuchando los truenos. Y ahí es donde dice, ahí fue donde comprendí por qué les llamaban los Thunder Warriors, porque sus balas sonaban como truenos. Ah, ok. Después vieron cómo esos 5,000 monstruos empezaron a correr, toda la tierra empezó a retumbar como si fuera un sismo, y empezaron a aplastar a toda la gente que estaba en el suelo. Los rebeldes empezaron a correr despavoridos, sin entender qué estaba pasando, mientras los Thunder Warriors seguían corriendo y despedazando. En un punto, el padre voltea y ve que el Jabalek, que había levantado los ejércitos, estaba como en shock, que no sabía qué estaba haciendo, no sabía qué había pasado, cuando uno de los Thunder Warriors apareció así de la nada, sacó su espada y lo cortó a la mitad. Ah, De pronto, la gente empezó a implorar, o sea, los rebeldes empezaron a implorar por, que ya pues, pararon. por piedad, Ujú. pero estos no pararon. Siguieron atacando, siguieron matando y hasta que no dejaron a ninguno vivo. No les pudieron hacer ningún resgaño a los Thunder Warriors, mientras la gente intentaba escapar despavorida. El padre dice, sinceramente, no estoy avergonzado de lo que voy a decir, pero empecé a llorar de la desesperación por estar escuchando los gritos, mientras que estas bestias no hacían un solo sonido de sus cuerpos, solo escuchaban las balas y las espadas. En menos de 2 horas, de 2 o 3 horas, esos 5,000 hombres habían acabado con los 50,000 rebeldes. Cuando estaba en su lecho de muerte, Uraya, él ya dijo, ¿sabes qué? Ya, aquí llegué. De pronto,
escuchó un ruido, un sonido, abrió los ojos y vio algo deslumbrante. Vio un rostro perfecto, dorado, Oh, un poder increíble que cuando lo empezó a tocar empezó a sentir calor, así como que la luz. Dice que vio como un sol. Dice, era Dios. Sentí cómo me curaba, cómo me estaba curando. Se me fue el dolor. Empecé a sentir paz dentro de mí. Yo pensé que iba a morir, pero me decía este ser, me voltea y me dice, ¿por qué me niegas? Acéptame y tú sabrás que yo soy la única verdad y el único camino. Y le hice revelación. ¿Y qué le contestaste? Dice, pues no, el padre le dice, pues no pude. Está paralizado. O sea, de ver algo tan increíble. Y le pregunta Revelación, ¿y por qué crees que era un dios? O sea, todos estaban muertos alrededor. Tú estabas en shock. O sea, pudiste haber tenido una contusión, ¿no? Y le dice, sí, sinceramente, sí, pero yo tenía un pedazo de hueso alojado en la parte de atrás de mi cabeza, que eso me pudo haber dejado paralítico, pero no sucedió. Y después de esa visión, caí rendido. Horas después desperté y me di cuenta que era el único sobreviviente. oh, Así fue como, pues, dije, ¿sabes qué? Tengo que regresar a mi casa. Uraya regresa, así en shock, y se da cuenta que su casa fue destruida. Le habla con la gente alrededor, le dicen, oiga, ¿qué pasó? O sea, los que vivían en esa zona. Y dicen, no, pues es que llegaron tecnobárbaros en busca de recursos para poder seguir peleando contra el emperador y pues tu familia era muy rica, pues vinieron contra ellos y cuando estaban torturando a tus hermanos y a tu madre para que tu papá saltara la información, eh, pues le dio un infarto y no les dio la información y pues mataron a tu familia. Y oh Uraya my God. está así de que no mames. Pero Dice, esto no viví. hay. Sí, o sea, vi cómo murieron todos mis camaradas. Yo estoy en contra de todo y regrese mi familia. O sea, pude haber hecho algo para salvar a mi familia. Y le hice revelación, bueno, si te queda un poco de, ¿cómo se llama? De, de algo de consuelo, el emperador fue después y acabó con todos ellos. O sea, no quedaron. Dice, sí, pero pues no, eso no me da consuelo de nada. Oh, sí, no. Ujú. Entonces lo que hace Uraya es que ve, busca y pues encuentra que todavía tenía las riquezas de su familia escondidas y pues vino y pues empezó a embriagarse y gastar su dinero a lo pendejo. Cuando no tenía como qué hacer, o sea, cuando dijo, él creyó que iba a acabar con su vida con el alcohol, un padre apareció y le dijo, oye, estoy buscando a alguien que sea el nuevo cuidador de la iglesia. No tenemos a nadie. Y dice Soraya, cuando volteé, escuché su voz del padre y me dijo, ven, este es el único camino. Aquí es donde vas a encontrar la verdad. Y ahí fue donde conecté. Dios me mandó a cuidar esta iglesia. Y por eso fue como que caí en esta iglesia. Mm. Bueno, después de este punto, pues el revelación le dice, ¿sabes qué? Este, lo que me cuentas suena muy increíble, pero pues son coincidencias, yo creo que son coincidencias. Y de aquí aquí, bueno, yo, Magos Laloc, te dice a ti, Selena, le voy a meter un poquito el acelerador porque en los siguientes
conversación que tienen, simplemente están discutiendo uno con el otro de que por qué la religión es buena y la religión es mala. Revelación saca un caso donde en un lugar en África estaban experimentando con clonación porque había mucha hambruna. Entonces, los científicos querían clonar ovejas y, ¿cómo se llama? Vegetación para acabar con la hambruna. Pero los padres de ahí dijeron, eso va contra el designio del Señor y los mataron. Y después de eso, el pueblo murió de hambruna. Y el padre, y luego empieza a dar más explicaciones de cómo los ancestrales sacrificaban, o sea, ¿cómo se dice? No ancestrales. Bueno, pues sí, civilizaciones. Ándale, sí. Cómo civilizaciones anteriores, pues sacrificaban mujeres, sacrificaban niños por en favor de Dios, por un Dios para que les quitara el hambre. Y dice, ¿sabes que eso no funciona? Eso es una ridiculez. Y luego cómo utilizaron la religión para llevar masacres horribles, como fue la Inquisición, como fueron las cruzadas. Y le dice Uraya, le dice el Revelación, es que si te fijas, es constante que la religión siempre es el culpable de que sucedan estas cosas. Y el padre le dice, es que tú nada más estás viendo las cosas malas, ¿por qué no nombras todas las cosas buenas que hicieron en la religión? Le dice, pues es que si lo pones en una balanza, pesa más uno con el otro. Y el padre le contesta, bueno, ¿y me estás diciendo que sin religión la gente no sería mala? Dime cuántos gobiernos seculares no existen que han hecho horrores, que no tienen, ¿cómo se llama? Policías secretas, que son autoritarios, que no permiten hacer nada, pues como en la Guerra Fría. Pues, o sea, ejemplo mío a ti, Selene. ¿Cómo fue en la Guerra Fría o cómo es en Rusia en la época de la Segunda Guerra Mundial y todo eso? O sea, no tienen religión y como quiera hacían cosas horribles. Para un humano que es malo utiliza la religión como excusa. La excusa no convierte la religión no convierte malo a la persona. Y le dice Revelación, es que creo que tú estás ya muy metido en tu iglesia y no quieres ver la verdad. Y el sacerdote le dice, no, al revés, tú no quieres ver la bondad del humano, solo estás buscando un chivo expiatorio en contra de la maldad. La maldad no viene de la religión, la maldad viene del mismo humano, que usa la excusa, porque puede ser un gobierno, como puede ser la religión. Y le dice el Revelación, dice, es que en serio no ves el patrón de dónde viene. Y le dice Uraya, ¿sabes qué? Ya yo me voy a regresar a mi lugar, tú te puedes retirar, yo necesito orar. Entonces Uraya se va, se arrodilla y empieza a rezarle a Dios. Se acerca a Revelación y le dice, sabes, nadie te va a escuchar, ¿estás de acuerdo? Y le dice Uraya, puedes dejar de tratar de destruir mis creencias, puedes parar, por favor. Me dice, puedes dejar, es más, dime para qué vienes. Ya deja esta farsa y dime para qué vienes. Y Revelación dice, está bien, voy a parar esta farsa y ahora sí te voy a revelar quién soy. Escucha y ve una luz cegadora y se da cuenta que Revelación es el emperador. Claro, ¿cómo puede ser? ¿Eh? Es como claro y al mismo tiempo, ¿cómo puede ser? Sí. ¿Tú te lo esperabas? Pues no, o sea, Sí, pero no, no, pero sí, pero no.
tiene como cierto sentido, es que es como bien loco, es como la parte donde creo que él, ay, estoy pensando en mil cosas. O sea, veo al emperador como cansado, Ujú, como en un conformismo, sí. como rechazando toda onda de deidad porque él mismo lo representa y entonces él sabe que no es un dios y él sabe que no está mágicamente haciendo las cosas, es a base de todo lo que hace, sacrifica, etcétera. Ujú, Entonces él es como símbolo propio de lo que está como expresando. Al mismo tiempo, el otro, Uria, no, sí, por allá. Uria, Uraya, perdón. Este, pues es como lo contrario al conformismo, porque sí, vayan, es como si decir, bueno, por fines literarios ponen a la religión, Ujú, pero por otra parte es como el crecimiento humano, cuando dejas de tener, entre comillas, fe, sin, entre comillas, ganas de crecer o de pensar que puedes mejorar, pues ya, ¿no? ándale. Ahí te quedas, ahí te conformas y así es, pues porque así es y listo y se acabó. Y digo, yo he escuchado a personas en la vida real y más o menos reciente decir, pues es que en mi casa crecí y no creían en nada, no hubo religión en mi casa, pero estoy decidiendo como que, o estoy buscando en qué creer, porque si no, significa que después de la vida no hay nada y entonces, pues, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, como que se Ujú, les hace muy triste la finalidad de todo esto para, pues, como le pasó a este, como que todo el cuento que se aventó y luego que se le apareció el dios y que no, y al final, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues su familia muerta, ya no había que regresar, así pero ¿y es. entonces qué? Pues ya, pues me quedo así o tomo la decisión activa de crecer, ay, ya me estoy viajando, No, pero me fui en un rollo muy cañón, pero es que wow. eso es lo que invita a este libro, que es una discusión donde está el emperador que te dice, es que no soy un dios, pero actúa como un dios. Pero el otro hombre le quiere insistir que la humanidad necesita un Dios, o sea, necesita algo en que creer, en que lo dirija. Y el emperador dice, es que yo no puedo permitir que hagan eso porque eso empieza a crear divisiones. O sea, yo no le quiero dar la razón a la humanidad. Si la Ujú, humanidad se va a pelear, es por ellos mismos. No quiero que tengan la excusa. Una vez que bueno, vamos a terminar aquí y luego otra vez nos vamos con nuestros comentarios. ujú, Ya no me falta un pedacito donde, pues el emperador le dice, ahora ya sabes qué, yo te quiero conmigo, quiero que seas parte de mi grupo, de mi ejército. Eres un hombre puro de corazón, eres un hombre que ve lo bueno en la humanidad. Yo traté de convencerte de que la humanidad es mala y tú sigues convencido de que no es cierto, que la humanidad tiene bondad. Entonces yo necesito a alguien que me ayude a compartir esta verdad imperial, donde el humano puede ser bueno por sí solo, no por un Dios. Un Dios no te tiene que obligar. Entonces, cuando lo está sacando, le dice el sacerdote, pero es que no manches, o sea, toda mi vida fue una mentira, yo creí siempre que era un Dios. Y le dice el emperador, pues, no, o sea, pero te das cuenta todo lo que lograste. Cuando están platicando, Uraya ve cómo se acercan dos Thunder Warriors con lanzallamas y empiezan a quemar la iglesia. Y Uraya le dice, es que ¿por qué haces esto? Si eres un hombre de ciencia, un hombre de sabiduría, de historia, tú sabes que este lugar viene mucha historia. ¿Por qué la estás destruyendo? Y el emperador le dice, sabes, hay algunas cosas que es mejor olvidar, que es mejor que se pierdan. La información que hay aquí solo puede confundir a la humanidad.
Y Uraya le dice, creo que con esto que me acabas de decir, me doy cuenta que tú eres como ese autócrata que tanto quieres pelear. Tú crees tener la razón. Y le dice el emperador, es que yo tengo la razón. Yo ya vi el camino, ya vi el futuro, ya sé cuál es el camino que debo seguir para que la humanidad pueda conquistar la galaxia otra vez. Lleguemos a donde estemos. Y para esto, pues hay decisiones que yo tengo que tomar. Y le dice Uraya, o sea, tú en el corazón, tú vas a ser el dictador de todo esto. Dice, y le contesta el emperador, pues alguien necesita la visión para poder ver este gran esquema de las cosas. Se necesita a uno. Mm. Y pues Uraya le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo aceptar eso. Creo que te estás contradiciendo. ¿Cómo odias tanto a la religión? Pero tú te estás interponiendo ante la humanidad como el Salvador. Va a llegar un punto donde tú vas a ser ese Dios. La gente te va a ver a ti como un Dios. Claro. Y le dice el emperador, es que yo solo estoy buscando lo mejor para la humanidad. Y Uraya le dice, yo lo entiendo, pero sinceramente yo no puedo seguir lo que tú estás creyendo porque, pues no. Uraya se quita la mano del emperador y camina a la iglesia que está en llamas, se pone a rezar y pues muere cuando toda la iglesia colapsa sobre él. Y así es como termina el libro, bueno, el audiolibro de Las locuras del emperador. Ah, no es cierto. Ah, De, Misma. No, ¿cómo? Cusco. No, no sé. Cusco. Sí. La última iglesia de Graham McNeil. ¿Cuáles son dime tus puntos para terminar el día de hoy? Mis puntos. ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la Me atención? quedo, a ver, voy en orden. Eh, Se me hizo sorprendentemente melancólico, Ujú. o sea, todo como en un tono un poco, no sé si sí, como melancólico o triste. Eh, ajá, en que Pues sí, no es como ciencia contra religión, o sea, siento que era así como realmente la pregunta del ser humano, la sí, fe es para que, ser humano, y si no tienes fe, entonces no eres tan humano. ándale, sí, es como yo lo veo más que la iglesia contra la ciencia, es más como la fe contra la lógica, Ujú, pero ahí pues ambos ponen puntos muy, muy válidos, pero pones de que es que ok, la lógica te dice, sí, tengo que hacer las cosas, pero ¿cuál va a ser tu motivante? O sea, ajá, yo siento que si tú no tienes, por ejemplo, aunque seas una persona no religiosa, necesitas un motivante para hacer las cosas. Cuando pierdes esa motivación, como que dices, pues hago las cosas por sobrevivir. Y ahí es donde yo siento que ahí es donde se parte la humanidad. O sea, tú yo, cuando dices, sí. hago las cosas para sobrevivir, hago las cosas porque me trae satisfacción. Pero sí, suena muy melancólico. Es que creo que ninguno de los dos tiene como una razón absoluta. Creo que Ujú. ambos están luchando por como un punto de vista o una razón de ser muy, como muy importante. Al mismo tiempo, hasta dónde es el límite y la pregunta de si la humanidad, tanto como la deidad o la religión llevada al extremo, destruye, porque al final
pues el emperador está buscando realmente como liberar a la humanidad o la estás controlando, Ujú, ¿no? ándale. Y por otra parte, el otro en la iglesia, que al final es como todo destruido por fuego y como tal vez en su punto de vista es como una purificación, no sé, pero al final Sí, también es como una ceguera, ¿no? Esa fe llevada al extremo, pues también es como una autodestrucción, ambas partes. claro. Entonces, pues no sé, Sí, yo me llevo la pregunta de hasta dónde es el límite de una narrativa y la otra, o de un diálogo y el otro. Creo que los dos tienen como cierta verdad. importancia en punto de vista, Ujú, cierta verdad, ándale, este, de, pues sí, como, y que la verdad es que siento que suena una historia como tú dijiste, medieval, pero al ujú. final es un relato muy moderno, güey. O sea, es una Sí, discusión que pues puedes es que, tener hoy en día. claro, y más, y bueno, siento ahorita hay mucha, bueno, si ves un poquito las noticias, que nadie las queremos ver, pero pues ahorita creo que hay una guerra religiosa muy fuerte. Muy fuerte, y que es religioso, no, porque, o sea, es donde te dicen, ¿es religioso o es político? Sí, Y luego es donde la idea es, estamos buscando la unidad, y luego, ok, pero la unidad, ¿a qué costo? ujú. ¿No? Donde, o sea, queremos paz, pero quiero la paz bajo mis propias reglas. Bajo- sí, es que la paz según Dices, "Oh, quién, y o sea, exacto". Y pues está, sí, eso es muy, 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 creo que tiene una discusión, como dices, es muy, ay, qué yo voy a difícil. cerrar con Sí, la idea de que el emperador destruye la última iglesia. Y bien pudiéramos decir como, bueno, no sé si él la destruye tal cual, pero ahí está ujú, como esta finalidad, ¿no? sí, Pero no puedes, no puede destruir que haya otro creyente. ujú, O sea, esa como, esa fe o ese, lo que sea, y tal vez no va a ser una iglesia, tal vez va a ser, sí. De hecho, igual y después nos aventamos una plática. Bueno, con esa idea, yo voy a cerrar con dos comentarios. Uno, más adelante, igual y como puede que haya gente que le interese esta historia, pero no le interese todo el universo de Warhammer. Entonces nos podemos aventar así como que un mini resumen para ti, para que sepas qué sucede, porque ujú. Warhammer es una parodia. No, no es una parodia, ay, ¿cómo se llama? Pa. No, es que, ay, me cae bien mal porque digo parodia, pero no es parodia. Pero es Parábola, cuando, no, cuando te estás la burlando de algo, parabólica. Ah, te creas. ah, algo como que te estás burlando de algo, así como que, Pues sí, parodia, tiene otra palabra. eh, paradoja, no. no, sí estoy, Paracaídas. Para. este, bueno, ya después digo la palabra que me cae tan mal que se me olvide esa palabra. Eh, una un remedo. Ah. No. Pero bueno, después te voy a platicar qué sucede. Vamos a hacer así un resumen para ti, para la gente que no se quiere meter tanto en Warhammer. Te platico qué sucede también para que no te quedes con el suspenso. Y mi segundo comentario es, esta plática tan profunda es para un juego de mesa de monitos. Mm, claro.
O sea, es para, y me Life. gusta, sí, o sea, me gusta mucho por eso me gusta mucho el mundo de Warhammer, porque es una cosa tan irreal que dices, es un juego de mesa de monitos donde tú los armas y los pintas, pero luego lees los libros y los libros es así de que, ay, los millones y las almas pudriéndose y todo, de que, ay, güey, qué pedo. Pero bueno, entonces, ¿qué te pareció tu cafecito y tus galletitas? Muy delicioso. Lo único que no me gustó es que no hubo refill. Ah, a que el tío, Que lo tome en cuenta, por favor, para la sí, próxima vez. la próxima vez vamos a pedir refil. Pero bueno, le agradecemos al tío Robert porque él hizo las galletas. Ay, Este, wow. o Sin sea, manos. no solo es un proyector de filminas, también hace café y galletas. Pero bueno, Wow. muchas gracias, Selene, por tu tiempo y gracias a aquellos que nos escuchan, si es que nos escuchan. Esto fue Sandes Imperiales, libros resumidos, y que el Dios Máquina me los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.